Hola, muy buenos días. En esta práctica número 6 vamos a realizar una simulación de un sistema automatizado que consiste de dos sensores, dos pistones, un motor y un botón de inicio. Bueno, este consiste de un pistón. El pistón número uno realizará la función de colocar y sellar las tapas. El pistón número 2 empujará los frascos que previamente fueron sellados. Este programa va a estar activando y desactivando la banda para dar su respectivo tiempo a los pistones que realizarán la tarea para la cual fueron programadas. Eh, Pasamos a crear el programa. Nuevo documento, control T. Eh, yo realicé un diagrama que consiste de 6 casos. 2 de start, 2 de sensor uno, 2 de sensor 2. Al presionar Start, el motor se enciende. Al dejar de presionar, continúa encendido. Eh, Cuando activamos el sensor uno, el pistón eh, se efectúa o se activa y por lo mientras el motor se suspende. Cuando se deja de detectar, el pistón uno se contrae y el motor uno vuelve a encender. Aquí cuando sensor 2 detecta, el motor uno lo suspende y el pistón 2 lo activa. Cuando deja de detectar, el pistón se contrae y el motor uno vuelve a activarse, y al terminar vuelve de manera cíclica el programa. Continuamos con el diagrama. Agregamos un botón y lo nombraremos Start. Después agregaremos el sensor, el botón del sensor. Este va a cumplir este botón va a cumplir la función de un sensor, por meramente que es una simulación. Sensor uno, seleccionamos y arrastramos sensor 2. Después agregamos los indicadores que nos mostrarán la simulación del programa. Aquí pondremos motor, aquí el pistón que le pondré pistón tapa y el pistón empuja. De esta manera. Procedemos al diagrama de bloques. Como este programa está basado en una estructura de casos, como vimos 6 casos en total, agregaremos primero una estructura while loop y creamos su respectivo indicador, control, perdón. Eh, dentro de esta, Dentro de esta estructura agregaremos la case structure, la estructura de casos, y de este lado acá afuera agregamos enum constant. Clic derecho, numeric, enum constant. Y en la palomita clic derecho para agregar los casos. Insertar. Son 6 casos los que vamos a estar realizando. Y al introducirlos, damos OK. Aquí agregamos un Shift Register, clic derecho, Shift Register. Conectamos de esta manera. Actualizamos en esta pestaña, clic derecho, agregar casos para cada valor. Y se agregan todos los valores que establecimos anteriormente. Del lado izquierdo pondré los botones y los sensores, y del lado derecho los, los actuadores, de esta manera. Como
Vamos a hacer por casos la programación. Eh, Nuestra herramienta clave aquí es el selector de casos, que nos va a estar moviendo mediante los casos que establecimos con los valores verdaderos y falsos, o sea, true and false. Como el programa comienza con un start, con el botón start, conectamos a la parte del medio, lo seleccionamos, 2 para ser exactos, conectamos a los extremos de esta manera. Como siempre continuamos con un programa con un valor true o un valor booleano, en este caso comenzaremos con un true, o sea, esta parte de arriba. Como estamos en el 1 y nos va a dar un valor verdadero, nos pasará al 2. Y como no nos va a dar un valor falso, nos quedaremos en este mismo caso hasta que pase al 2. Agregamos los que nos van a activar y desactivar los actuadores. Control y arrastramos para multiplicar. De esta manera, como estamos en el 1 al por default, todos están negados. Selecciono control. Esto lo hago para facilitar la programación. Luego control más B para eliminar los cables sueltos. Continuamos al segundo caso, arrastramos y en este segundo caso el start nos va a dar un valor falso. Realizamos las respectivas conexiones y como nos generará un valor falso, se va a encargar de movernos al caso 3. Y como no nos va a dar un valor verdadero, se queda en el caso 2 hasta que nos pase el caso 3, el valor falso. Aquí es cuando se activa el motor, como nos lo muestra el diagrama. Continuamos. Y después, como ya se terminó la función del botón Start, agregaremos el sensor. Y como lo vamos a utilizar por primera vez, nos va a dar un valor verdadero. O sea que se va a encargar de movernos al 4. Y como no tendremos ningún valor falso, nos dejará en el 3. Aquí en este caso seguirá activo el motor de esta manera. Y continuamos al siguiente paso. Arrastramos con control. Y el sensor nos va a dar un dato falso. Como ya utilizamos el verdadero, nos va a generar un dato falso. O sea que se va a encargar de movernos al 5. Y nos va a dejar en el caso 4. Aquí, previamente, como se activó el motor, en el 4 lo va a desactivar y activará el pistón que va a estar tapando. Continuamos al caso 5. En este caso utilizaremos por primera vez el valor verdadero de sensor, el true. Realizamos las conexiones. Aquí como nos va a dar un valor verdadero, se encargará de movernos al 6. Como no tendremos un falso, nos dejará en el 5. Como previamente se desactivó el motor y se activó el pistón, aquí será lo contrario. Se activará el motor y se desactivará el pistón tapa. Continuamos. Arrastramos ya sin presionar la tecla control. Y aquí el sensor nos enviará un valor falso que se encargará de movernos al 2.
porque si ponemos el 1 nos negará todo. Y lo pongo al 2 para que cuando comience el ciclo solamente una vez se tenga que presionar el start. Conectamos los valores y aquí se va a activar el pistón en este caso, y como previamente tuvimos un valor verdadero, aquí tendremos un falso, o sea entonces se encargará de enviarnos al caso 2, y como no tendremos ningún valor verdadero nos dejará en el 6. Corroboramos el programa, aquí está todo negado, se activa el motor, sí, activado. Aquí se desactiva y se acciona el primer pistón. Aquí se vuelve a activar el motor y se desactiva o se contrae el pistón. Y aquí el pistón se enciende y el motor vuelve a apagarse. Hasta pasar al caso 2, donde el motor no se activará y se contrae el pistón. Procedemos a ver el programa. Aquí tendremos un dato positivo, un true, false, true. Al momento de tener un true, el motor se suspende y el pistón se prende. Al tener un false, se vuelve a activar el motor y el pistón se contrae. Aquí tenemos un true, el pistón se acciona y el motor se suspende. Al tener un false, se vuelve a accionar el motor y se contrae el pistón, sin necesidad de volver a comenzar con el start, de esta manera. Y así concluye el programa o la práctica número 6.